ya lo ve usted, le damos la bienvenida al maestro Arturo Galván para los tips jurídicos, temas César. interesantes. ¿De qué se trata hoy? Bienvenido. Gracias, César. Buena tarde, como cada semana. Hoy quiero platicar contigo y con nuestros amigos del auditorio de lo que es la capacidad de ejercicio y el tema de la interdicción. Okay. Yo no sé si todos sabemos bien a bien que cuando nacemos tenemos una capacidad de goce y cuando alcanzamos la mayoría de edad tenemos una capacidad de ejercicio. ¿Eso qué quiere decir? La expresión de la voluntad en todo lo que hacemos. Sin embargo, muchas personas cuando alcanzan la mayoría de edad tienen alguna discapacidad intelectual y no pueden hacerlo por sí mismos y es necesario seguir un juicio de interdicción. Ese juicio de interdicción, ¿en qué radica? En que se le designa un tutor o tutriz para que lo representen y pueda estar llevando a cabo actos a nombre de esta persona con esa discapacidad. Pero hay sus cuestiones que tendríamos que comentar, César, que es primero saber que la capacidad, en qué radica, que es esa facultad que tiene uno para emitir su acto de voluntad para hacer o dejar de hacer cualquier situación, pero por otro lado el tema también de que hay un artículo, hay dos artículos, de hecho, el artículo 23, el artículo 450 del Código Civil, tanto federal como en el caso de la Ciudad de México, del de la Ciudad de México, que señalan que las personas que tengan esta discapacidad por algún estado de interdicción podrán actuar a medio de representación. Y eso, bueno, pues cómo se va a saber de acuerdo o cómo podríamos determinar esa discapacidad intelectual, César. Son esas limitaciones que se dan a las personas en su carácter para el desarrollo intelectual y de igual forma para la capacidad de adaptación a través de esas habilidades de adaptación, tanto psicomotriz como de entendimiento, como de aprendizaje. Y obviamente, bueno, pues tendrá que seguirse un juicio ante el juez de lo familiar donde se le designe un tutor o tutriz para que lo representen. De hecho, la semana pasada, el día miércoles 13 de marzo, para ser exactos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala emitió una sentencia donde declaró que era inconstitucional estos dos artículos que cité con antelación en virtud de que a una persona que tenía esta discapacidad intelectual no se le había dado en un juicio. El juicio de interdicción no se le había escuchado a él, ni se le había explicado en qué radicaba ese juicio de interdicción, cuáles eran los alcances de y bueno, pues él quedó al margen de todo esto y él decía, bueno, oye, pues yo quiero que también me escuchen lo que yo quiero. El juicio es un tanto cuanto sui generis. Él y su hermana nacen discapaces, la mamá sigue este proceso de juicio de interdicción, le da la ley ese nombramiento de tutriz de ambos, ella fallece la hermana y queda él al amparo de otro hermano que va a ser el que va a ejercer la tutoría, pero de igual forma fallece. En fin, el tema es que se van pasando de mano en mano, pero bueno, él ya alcanza esa mayoría de edad y es una persona que también entender, César, que la discapacidad intelectual no es una enfermedad, es una falta de adaptación. No, hablamos muchas veces, César, de que si son gente normal o anormal, no es que sea normal o anormal, yo creo que somos diferentes, ¿no? Tenemos esas posibilidades diferentes que tendríamos que entender y que, bueno, sin embargo, muchas veces incluso los propios órganos jurisdiccionales no les da esa capacidad de escucha, no pareciera que fueran tú hablas hace ratito del tema de cosificación, que lo trata muy bien Fernando Sabater, donde habla de esa situación del ser humano, cada vez somos más cosificados. Y bueno, tal pareciera que a esta persona se le dejó como una cosa. Ya con antelación, la Corte, tú recordarás algún tema que hubo por ahí de una persona con el síndrome de Asperger, que también logró que la Corte le determinara y esa posibilidad de ejercer su autonomía de la voluntad, no obstante que tenía una discapacidad mental, porque esta no se considera en el Código Civil que sea gradual y paulatina, sino como si fuera general. Entonces yo creo que es muy importante el hecho de que nuestros legisladores tomaran en consideración, por un lado, la reforma a estos artículos del Código Civil y por otro lado también que haya políticas públicas, que incluso la propia CONAPRED, el CONADIS, han hecho estudios muy científicos de qué es lo que se pueden hacer con acciones afirmativas, con políticas que el Estado mexicano tendría que hacer. Dejamos de lado esto, no nada más en México, sino en otras partes de Latinoamérica también, que no se le da el tema, la seriedad o la necesidad que se requiere, y yo creo que tendríamos esa área de oportunidad para hacerlo. Incluso hoy por hoy hay cámaras de hipotermia para cuando son los neonatos, que si les das
todo el tratamiento en las primeras 6 horas a ese neonato que viene con asfixia. A través de este sistema les puedes ayudar. Claro. Y sin embargo, la gente en la Secretaría de Salud lo desconocen bien a bien. Hay muy pocos lugares donde tienen estas cámaras de hipotermia que habría que buscar el que se le dé el recurso económico para poder mitigar ese tipo de cuestiones, porque al final del día, aparte que es un gasto social, César, es una gran lesión, si me permites tú el calificativo, tanto para la propia persona que está en esa situación como para la familia. Verbigracia, el caso que te comento de la mamá, te comentaba hoy por la mañana de otro tema que tuve por ahí de una persona que fue piloto aviador, por la despresurización cayó en estado de interdicción, fallecieron los padres, la esposa fue la que quedó con la tutoría de él, y cuando fallecen le heredan los bienes. El juez determina que sí es sujeto de heredar a través de su representación, pero después no tenían el ingreso para mantener los 3 inmuebles que eran objeto de la herencia, y resulta que no podían, no le autorizaban vender. Imagínate qué irracionalidad. No, pues es que son... Por eso es lo interesante del derecho, y ahí en los casos difíciles es donde surgen las explicaciones. Muy interesante el tema, y no porque sea un grupo poblacional, digamos, en número reducido, deja de ser importante. Y qué bueno que lo trajiste a cuenta. Y fíjate que sí, no están, o sea, en el global o en el universo de la población nacional, los temas de discapacidad será un 15% de la población general del país. Es mucha gente. Es mucha gente. Y creo que lo que tú sí atinas bastante bien, como siempre, César, es el tema de que nosotros, los que tenemos posibilidad de comentar estos asuntos, hacer, pues de alguna forma... Llamar la atención, poner el foco sobre este asunto, que no por ser minoritario en número, es importante, es menos importante. No, que para nada. Yo creo que tanto para el Estado como para la sociedad tenemos que meternos en estos temas. Muy bien. ¿Dónde te escriben para más temas? Bueno, pues les recuerdo mi nombre, Arturo Galván. Me encuentran en las redes sociales que aparecen aquí abajo de la pantalla, y por eso les recuerdo que es muy importante pedir un tiempo fuera para escuchar recomendaciones. Perfecto. Muchas gracias, Arturo. Nos vemos a la próxima. Bye.